Muy buenas noches. Es increíble, de verdad, increíble poder estar con ustedes. Vaso de Texcoco, Nezapantitlán, Neza Oriente, Texcoco, Chimalhuacán. Es un enorme honor, de verdad, poder conectarme con ustedes. Y quiero agradecer especialmente la invitación a los ministros de allá, Marín, Cristal, Roberto, Rocío, Navani, Lulú. Pues, hermanos, hoy les quiero compartir un tema que de verdad es un tema que personalmente a mí me ha ayudado y se los quiero compartir esperando sea de mucha ayuda para sus corazones y sus vidas. Y se llama así: que no te falte la fe. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque estoy convencido de que es un tema muy relevante porque nuestra fe ha sido puesta a prueba. Y especialmente me dirijo a todos ustedes porque yo sé que han sido días muy tristes, han sido días de duda, han sido días de ansiedad. La reunión que tuvimos por Superregión, cuando nos conectamos al final, hermanos, éramos, no recuerdo exactamente cuántos, pero casi todos tenían a un familiar cercano que se había enfermado o que había muerto. Eh, y la realidad, hermanos, es que en la Superregión Oriente hemos sido sacudidos. Hace 3 semanas, más o menos 3 semanas, el lunes supimos del fallecimiento de Obdulia. Al día siguiente teníamos programada una reunión de ministros. No fue nada sencillo esa reunión, y terminando la reunión nos enteramos de la muerte de Manuel, y 15 días después volvimos a tener una reunión de ministros. Y sí te quiero decir que fue, o sea, una reunión con una tristeza muy grande y muy profunda. En el Oriente hemos perdido a 3 ministros. Muchos de ustedes han perdido familiares, muchos de ustedes han tenido, quizás algunos han superado el COVID, pero la realidad, hermanos, es que nuestra fe ha sido puesta muy a prueba. Yo a veces he pensado si ha sido puesta tan a prueba antes, o si esta va a ser la prueba de nuestras vidas. Y solamente quiero decirles algo. Imagínate que no supiéramos de Dios. ¿Has pensado de esta manera? Imagínate que no supiéramos de Dios. No tendríamos esperanza. Y en medio de todo esto, la realidad es que sí la tenemos. La realidad es que gracias a Dios y nuestra relación con Él, sí tenemos esperanza. Gracias al conocimiento de la palabra, sí tenemos esperanza. Y mi oración y mi deseo, queridos hermanos del Vaso de Texcoco, esto es para todos ustedes, es que esta noche sea una reunión que anime la fe de ustedes. Quiero decirles que, como yo creo que siempre he apreciado, pero como nunca he apreciado ahora muestras de fe, de amor, de corazón. He apreciado muchísimo a los ministros, ¿no? Yo sé que dentro de todos los que han atravesado pruebas, Marín y Cristal fueron unos. Y valoro mucho a los ministros que tenemos, valoro mucho a las personas que están ahí, ¿no? Hoy, esta noche, me quiero enfocar en una conversación que tiene Jesús con el apóstol Pedro. Una conversación en donde sí, te vas a dar cuenta que en esa conversación le dice estas palabras: que no te falte la fe, que no falle tu fe.
Una conversación que Pedro nunca olvidaría. Y miren, hermanos, les quiero decir esto. Ojalá que no te olvides de lo que vas a escuchar esta noche en el momento de la prueba. Ojalá que no te olvides de lo que vas a escuchar esta noche en el momento de la dificultad. Quiero comenzar entonces. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 22, versículo 31. Acompáñame allá y vamos a leer juntos, pero fíjense lo que dice aquí. Está hablando Jesús con Pedro, pero es interesante que aquí no le dice Pedro. Fíjense lo que le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Un pasaje en donde en esta ocasión, si tú recuerdas la primera vez que Jesús ve a Simón, le dice: tú eres Simón, pero serás llamado Pedro. Aquí le dice Simón, ya no es Pedro. Las pruebas a menudo sacan nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Tal vez has estado ahí, ¿no? Que una prueba te hace regresar, te hace volver a ser un poquito como antes. Todo esto que estamos viviendo a veces ha expuesto muchas debilidades, muchas cosas que incluso habíamos pensado que habíamos superado. Jesús le dice a Pedro: Simón, porque como nunca en los acontecimientos posteriores íbamos a ver a Simón otra vez, no tanto a Pedro. Y entonces le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Jesús le dice a Simón: ¿sabes qué? Satanás ha pedido, no nada más a ti, Simón, ha pedido zarandearlos a todos ustedes, ha pedido sacudirlos como si fueran trigo. Y poco antes, Jesús les había hablado que les iba a dar un lugar especial en su reino, que iba a ser un lugar glorioso, pero aquí les dice que iban a ser zarandeados como el trigo. Hay una imagen, porque eso de zarandear es tal vez para nosotros, no sé si has sacado el trigo, lo has zarandeado, pero hay una imagen, ¿no?, que nos evoca lo que hacen para separar la paja del trigo. Para separar la paja del trigo lo sacuden, lo sacuden. Antes era mano, ahora hay máquinas, pero lo sacuden fuertemente. Y entonces Jesús les estaba diciendo eso. Yo cuando leo esto, de verdad a veces, tal vez te ha pasado a ti, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser zarandeados? Yo no sé la respuesta, pero lo que sí sé es que tanto discípulos como no discípulos muchas veces somos sacudidos, tocados, y hay dolor, hay emociones, hay lágrimas, hay incertidumbre. Creo que como nunca, hermanos, en estos días hemos experimentado esas cosas, ese dolor, esas lágrimas, esa incertidumbre. Pero dentro de estas palabras, Jesús luego le dice, ya le iba a decir Pedro, pero luego le dice a Simón lo siguiente. Fíjense lo que le dice. Pero yo he orado por ti. La traducción literal, hermanos, es que he rogado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Primero Jesús le dice: ¿sabes qué? Satanás los ha pedido a todos ustedes para zarandearlos, a todos. Pero yo he rogado por ti, Simón. Imagina lo que significaría escuchar al Hijo de Dios diciendo: he orado por ti.
Imagínate lo que significaría escuchar al Hijo de Dios diciendo, he rogado. No ha sido una oracioncita, he rogado a mi Padre Celestial por ti. Ahora, ¿qué había orado Jesús? ¿Por qué había rogado? Fíjense, no había rogado porque no fueran sacudidos. No había rogado para que no se enfermaran. No había rogado para que no sufrieran. ¿Sí? No había rogado por eso. Había rogado por una cosa. Y si Jesús oró por esa cosa, sin duda es porque para Jesús era lo más valioso por lo que podía orar en el corazón de una persona. Era algo súper importante. Y lo que les dice es que no falle tu fe o que no te falte la fe. Que no te falte la fe. Hermanos, que no nos falte la fe. Que no la perdamos. Es como ese diamante, es como eso que Jesús levantó en las personas. Eso, de las pocas cosas que le impresionaron a Jesús, fue la fe de la gente. Y a los discípulos también, a nosotros, ¿sí o no? Nos impresiona cuando alguien puede pasar pruebas, cuando alguien puede pasar dificultades y mantiene intacta su fe. No tanto nos impresiona las pruebas, porque las pruebas vienen, las pruebas suceden. Lo que nos impresiona es cuando las personas mantienen intacta su fe. Jesús habló de la fe que puede mover montañas. Jesús habló de la fe que hace milagros, ¿verdad? Y eso, cuando las personas la mantienen en las buenas y en las malas, es una inspiración. Y entonces le dice a eso, mira, yo he orado para que no falle tu fe. Pero no se queda ahí Jesús. Le dice, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Cuando te hayas vuelto a mí, la traducción tiene que ver cuando hayas vuelto, cuando hayas regresado. Básicamente lo que Jesús le está diciendo es que Pedro se iba a desviar. Pedro iba a fallar. Pedro iba a tropezar. Básicamente es lo que le está diciendo. Pero fíjate, él le estaba diciendo, te vas a alejar, pero luego vas a volver. Y yo no lo quiero ver como una licencia, pero lo quiero ver como una manera en la que Jesús a veces nos puede decir, puedes tener tiempos de duda, puedes tener tiempos difíciles, puedes tener tiempo donde seas sacudido profundamente, profundamente. Pero ¿sabes qué? Vuelve, vuelve, vuelve. Que no te falte la fe al punto de que ya no vuelvas. Que no seas tan sacudido al punto de que pierdas tu fe, dejes de creer. Y nosotros sabemos que Pedro volvió, pero también sabemos que Judas no volvió. Judas no regresó. Pedro sí. Y es muy interesante lo que Jesús le dice a Pedro. ¿Sabes qué? Cuando hayas vuelto, hey, diles a los demás que volviste. Diles a los demás, miren, ya llegó Pedro. No, ¿verdad? No dice eso. Le dice, fortalece a tus hermanos, ayuda, apoya, sirve, porque ese es el corazón de Dios. Fíjense, algo que he notado. Tenemos a una pareja que se va a bautizar este domingo
una pareja que era completamente incrédula, se enferman de COVID. Él es abogado, o sea, él es una persona, pues, que, bueno, no creía, pero sobrevivió al COVID, ¿no? Gracias a Dios, estamos muy animados que se bautizan el domingo. Pero lo que yo me he dado cuenta, de repente hemos tenido tiempos de oración en la mañana y a él le toca reunirse y orar con otra persona que había superado el COVID. Y sabes que hay como una comprensión y hay una conexión entre las personas que han superado la enfermedad con los que están batallando, porque el otro apenas estaba saliendo. Es decir, cuando nosotros superamos las pruebas, la manera en lo que pasa en nosotros es que somos muchísimo más sensibles a aquellos que pasan pruebas. Somos mucho más sensibles a aquellos que están tropezando, que están batallando. Y lo que Jesús quería era decirle a Pedro, mira, cuando vuelvas, ayuda a tus hermanos. Sabemos qué pasó después, ¿verdad? ¿Qué pasó después con Pedro? Bueno, lo siguiente que lees es que Pedro, así como que le dice a Jesús, oye, pero yo estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. O sea, yo creo que Pedro no alcanzó a entender. Pedro iba a aprender lecciones de vida, ¿ok? Pedro iba a aprender lecciones de verdad que lo iban a cambiar para siempre. Lo primero es que él dice que no iba a ser su caso, ¿no? Tal vez él no sabía el nivel de sacudida que iba a enfrentar. Yo creo que no lo sabía. Y esto, hermanos, solamente te lo quiero decir. Yo no sé si tú ya fuiste sacudido, no sé si estás en medio de, o tal vez puedes estar hoy como, pues yo la verdad es que estoy bastante bien. Bueno, estés en donde estés, esta clase te puede preparar para lo que venga, ¿ok? Poquito después de que Pedro piensa que no va a pasar nada, tú sabes que Jesús va al Getsemaní a orar, ¿no? Ora, ruega a Dios, porque sabía que venía la prueba de las pruebas. Y mira qué pasa. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Jesús está orando y los discípulos en medio de la prueba, ¿cómo estaban? Dormidos y agotados por la tristeza. Fíjense, ¿sabes qué puede pasar para tropezar en nuestra fe? Que en vez de estar orando y cerca de Dios, estemos dormidos y vencidos por la tristeza. A todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Y es interesante porque cuando más necesitamos buscar, cuando más deberíamos de estar conectados con Dios, buscándolo de manera intensa, a veces es cuando menos lo hacemos. Y ahorita con lo que vamos a leer después, espero que nos quede más claro, ¿no? Bueno, después Pedro niega a Jesús. Pedro dice que no lo conoce. Pedro dice que no sabe quién es y no es su discípulo y nunca ha estado a su lado, ¿no? Y pasa la prueba, Jesús resucita, luego tiene ese encuentro con Jesús donde le dice, me amas, me quieres, y finalmente, pues Jesús lo restaura y Pedro es el que da el primer sermón. Y bueno, muchas cosas pasan en la vida de Pedro. Y ahora vamos a leer la carta que escribe muchos años después. Fíjate, ahora ya no es Simón,
Ahora es Pedro un anciano. De hecho, él dice, yo soy un anciano. Es un anciano probado. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Y de verdad, hermanos, esto es mucha inspiración para nuestra vida. Miren lo que dice. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Pedro ahora sí era la roca. El hombre sacudido, por eso puse esta imagen con una roca, ahora era una roca. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Pedro? Esa visión se había hecho realidad. Dios tiene una visión para cada uno de nosotros, pero ¿sabes qué? En medio de esa visión vamos a ser sacudidos. Pero fíjense lo que él había aprendido. Cuiden como pastores el rebaño. Él había aprendido la lección. Cuando te hayas vuelto a mí, cuida, fortalece a tus hermanos. Eso que Jesús puso en su corazón, esa fatídica madrugada, no esa fatídica noche, ahora ya era suyo. ¿Ves? Cuida de los demás. Cuida de los demás. ¿Sabes una cosa? Mucha gente hoy está ensimismada. Mucha gente hoy está solamente pensando en ella misma. Y de repente lo puedes ver como una lucha, ¿no? Porque tú dices, híjole, están pasando un montón de pruebas y yo como discípulo todavía tengo que estar pensando en otros, ¿no? Bueno, déjame te digo algo. A Jesús le importa el rebaño y le importa que sigamos ayudando a otros. Y yo te quiero decir, discípulo, ¿estás solamente pensando en ti o estás cuidando a otros? Si solamente estás pensando en ti, déjame te digo, regresa. Pero la realidad es que es un privilegio poder enfocarnos en las necesidades de otros. Y yo te lo digo, he visto cómo algunas personas no han estado donde deberían y deberíamos de pensar en ello. Luego fíjense lo que dice, un poquito más adelante. Es el mismo Pedro, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Otra lección que aprendió: manténganse alerta, oren. Él había aprendido una lección, ¿no? No, yo voy a estar. Ahora él les decía, practica el dominio propio y mantente alerta. Entiende que el enemigo te quiere devorar. Hermanos, el enemigo te quiere devorar. Y de repente hacemos tiempos para orar y muy pocos se conectan. Y de repente jalamos a otros, vamos a buscar a Dios y algunos no lo hacen porque están dormidos, no están alerta. ¿Ves? Yo te pregunto, ¿andas medio adormilado o estás alerta? Necesitamos estar alerta. Necesitamos estar más que nunca atentos espiritualmente. Y luego les dice, resístanlo, firmes en la fe, que no te falte la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y aquí básicamente les dice, ¿sabes qué? Algo que ayuda muchísimo en las pruebas es saber que tienes hermanos que están pasando las mismas pruebas. No es lo mismo sufrir solo por ahí en tu isla que el sufrimiento como cuerpo, como iglesia.
te fortalece muchísimo, muchísimo. Y por eso es tan importante que nos mantengamos conectados espiritualmente, hermanos. Por eso es tan importante. Y finalmente, vamos a terminar aquí. Termina diciéndoles algo, tan inspirante, pero tan inspirante. Y con esto los quiero dejar. Aquí quiero terminar. Miren lo que dice Pedro. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién está diciendo esto? Ese Simón, ese hombre inestable, ese hombre que no se mantuvo firme, ese hombre que no era fuerte. Ahora les estaba diciendo lo que Dios podía hacer. ¿Qué visión, queridos hermanos? ¡Qué visión! Fíjense lo que dice. Después de que ustedes hayan sufrido, y lee lo que dice, porque esto me superanima. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Eso me anima. O sea, no dice después de que hayan sufrido toda su vida. No, el sufrimiento tiene fecha de caducidad. Va a haber un momento en el que se acaba, ¿no? Dice Dios mismo, lo describe el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dios, el Dios de toda gracia, nos llamó a su gloria eterna. Nos llamó a estar con Él para siempre. ¿Qué va a hacer con nosotros? Dice, nos restaurará. Eso había vivido Pedro. Pedro había sido restaurado. Pedro había vuelto a su maestro después de caer. Lo mismo puede hacer contigo. Probablemente hoy tal vez te sientas, híjole, no, yo no sirvo, yo me he sentido tan mal, he andado todo desanimado, he estado así, no siento que mi fe ha sido tan sacudida, he sentido ansiedad, miedo. Ok, el Dios de toda gracia te puede restaurar. El Dios de toda gracia te puede renovar. Qué increíble, ¿no? Y los hará, fíjate, fuertes, firmes y estables. Los hará como una roca. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué especial! Y cuando yo leía esto, y esto te lo digo, pensaba, porque abiertamente, o sea, todos hemos experimentado, yo he experimentado las mismas emociones que tú, he experimentado esa duda, esa inquietud, esa incertidumbre, ha habido días de lágrimas, ha habido días de mucha tristeza, ¿no? He experimentado tantas cosas, pero he pensado, leyendo escrituras como estas, ¿valdrá la pena mantener la fe? ¿Valdrá la pena de verdad aferrarnos a esta increíble fe? ¿Tú qué piensas? Mucho. Porque ¿sabes qué? En la medida en que nos mantengamos ahí, Dios nos va a restaurar, nos va a hacer fuertes, nos va a hacer firmes y nos va a hacer estables. Y hoy probablemente tú te sientes como ese Simón. Yo me he llegado a sentir así. Pero la promesa es que en un futuro todos podamos ser como esas rocas. Por eso necesitamos mantenernos, hermanos. Es decir, quiero concluir con esto. Que no te falte la fe. Número 2, fortalece a los hermanos. No es solamente, o sea, nuestra fe tiene un propósito, fortalecer a tus hermanos y obviamente también a las personas que no conocen a Dios. Y tercero, mantente alerta. ¿Y sabes una cosa? Si lo haces así,
después no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Tal vez van a voltear a verte personas y decir, ¿no era ese el inestablecido? ¿No era esa hermana la que hay un día arriba y un día abajo? Sí, sí era, pero ya no, ya no. Que no te falte la fe. Acompáñame a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y oremos. Padre Celestial, esta noche te doy tantas, pero tantas gracias por el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí con el vaso de Texcoco, con mis queridos hermanos. Señor, en medio de toda esta prueba, Dios, que ha sido tan triste, donde hemos perdido hermanos tan valiosos y donde yo sé que varios de los que están conectados han perdido personas cercanas. Pero Padre, qué bueno que te conocemos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos una relación contigo? ¿Qué sería de nosotros si no conociéramos a tu Hijo y no lo siguiéramos? Yo no lo sé. Yo te quiero rogar, Padre, porque no nos falte nuestra fe. Te quiero rogar porque nos mantengamos alertas, tomados de tu mano. Y te quiero rogar porque nos fortalezcas para fortalecer a otros. Señor, si hoy nos hemos desconectado, si hoy nos hemos desviado, yo te quiero suplicar que regresemos y que haciéndolo así, Señor, tengamos la plena certeza de que vamos a ser renovados como hemos llamado a este año, vamos a ser restablecidos y no vamos a ser los mismos. Muchísimas gracias por este enorme privilegio de estar con mis hermanos. Quédate con ellos. Te pido especialmente por las familias, Dios, que han perdido de verdad personas tan, pero tan cercanas, que no les falte la fe. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo oro todo. Amén. Muchas gracias.